Sean bienvenidos todos los estudiantes de Torá, los que quieren ser justificados por el Eterno en el día del juicio. Así nos lo dice la Escritura en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Hoy estamos reunidos, familia, hermanos en el Mesías, porque el Eterno nos manda a hacer una convocación santa, una Mikra Kodesh, nos los dice en Baikra, Levítico 23:2, y en Hechos 15:21 nos manda que aquellos que nos vamos añadiendo o agregando a la congregación de Israel, que cada día de reposo leamos, estudiemos, nos reunamos para ver todo lo concerniente a las instrucciones del Eterno. ¿Todo esto para qué? Dice en Devarim, Deuteronomio 6:3, para que vivamos y que seamos bendecidos. Ese es el objetivo del Eterno que nos hace que nos reunamos en este día de Shabbat, en este día de reposo, para que nosotros entendamos las maravillas de la Torah. Estamos hoy ya en la parashá número 26. Esta parashá se llama Shemini y se traduce como octavo, porque así lo dice en Baikra 9:1. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Esta palabra octavo nos es sabido que el Eterno nos quiere enseñar que es un nuevo comienzo, que es una nueva vida. Siempre el octavo en nuestros días va a enseñarnos de que es un nuevo comienzo, ¿sí? Eh, También decirles a todos los creyentes en el Mesías que Yeshua, precisamente, él estudió conforme a como estamos estudiando la Torá por porciones, por parashot, por parashá, sí, parashá por parashá. Lo podemos ver en Lucas 4:16 y en Mateo 23:1. Vemos que Yeshua no solamente estudió, sino que también participó. Él a veces le tocaba una aliyá, a veces le tocaba también la Haftará, los profetas. Entonces vemos que Yeshua incluso dice, guarden y enséñenlo lo que los rabinos o las personas que se ponían en la silla de Moshe, lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo. Nos recomendó nuestro Mesías Yeshua. Amén. En la enseñanza del año pasado, porque como saben que cada año iniciamos ciclo, pero volvemos a estudiar las mismas parashot, vimos muchos octavos. Si tú no has visto esa enseñanza, te invito a que vayas al YouTube y busques el canal Torah y Enseñanzas. Ahí van a encontrar esa parashá del año pasado, del 2025, y vamos a ver muchos octavos. Vimos desde el Génesis hasta el Apocalipsis que en las escrituras vienen muchos octavos, ¿sí? Octavos muchas veces decimos que es el primer día de la semana, pero en este concepto de Shemini, quiero compartirles que hay dos octavos muy importantes. El primer octavo, que para mí se me hace muy importante, es cuando resucita Yeshua HaMashiach, resucita en un día octavo, ¿sí? En el octavo día de la semana, en el primer día de la semana, que es lo mismo, ¿sí? Sabemos que Yeshua resucitó en una festividad que se llama Omer Reshit, ¿sí? Primeros frutos, porque Él nos quería decir que iba a ser el inicio de una nueva vida en este Mesías que nos ofrece redención y salvación. Y el último octavo, que va a ser eterno, el octavo milenio, ¿sí? Cuando comience el octavo milenio, vamos a ir a eternidad. Recordemos que en el libro de Apocalipsis nos dice o nos enseña que va a haber un milenio, un séptimo milenio. Ahorita estamos terminando el milenio 6 y vamos a entrar pronto en algunos años, entraríamos al séptimo milenio y propone las escrituras de que va a ser el gobierno milenial ahora sí que va a ser 1000 años, 1000 años, por eso es milenial,
el eterno Yeshua va a reinar, va a estar como rey de reyes, como señor de señores y también va a fungir como el Cohen Hagadol, el Cohen grande, el Cohen supremo. Amén. Bien. Antes de introducirnos a esta enseñanza, vamos a hacer esta bendición por la Torá, porque estamos agradeciendo y reconociendo a nuestro Elohim antes de estudiar su palabra, sus instrucciones, considerando que la Torá es una fuente de sabiduría y un beneficio muy grande espiritualmente. Dice así esta oración, esta verajá, dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu et Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su bendita Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Muy bien. Como dato importante, Baikra es el libro que está en medio o está en el centro de la Torá, porque Baikra o Levítico tenemos dos libros anteriores y dos libros después. Los anteriores es Bereshit, Génesis y Shemot, que es Éxodo en nuestra traducción. Y los posteriores vamos a encontrar que es Números, Bamidbar, que es en hebreo, y Devarim, que es en hebreo, y que en español lo trajeron como Deuteronomio. O sea que tiene dos libros atrás y dos libros adelante. Por eso se le considera que Baikra es muy importante que se estudie a fondo, como lo estamos estudiando en estas otras dos parashot que ya vimos, ¿verdad? Pero Shemini le dicen el corazón de todas las parashot. ¿Por qué el corazón? Porque es la que está en medio de todas las porciones hacia atrás y todas las porciones hacia adelante, aunque sea la número 26 y tenemos 54, estamos hablando de que esta porción es la del centro también de la Torah. Pero dentro de la porción de Shemini encontramos el versículo central y ahí está en sus pantallas el versículo que está en el corazón, que está en el puro centro de toda la Torá. Y nos da un gran mensaje y dice así, lo voy a leer, y dijo Moshe a Aarón, acércate, Carab, acércate, ven hacia el altar y haz tu corbán Hatat y tu corbán Olá y haz la reconciliación. Esta palabra va a ser muy importante para entender todo el libro, todos los libros de la Torá, porque eso es lo que quiere el Eterno, que hagamos reconciliación con Él. Dice, haz la reconciliación por ti y por el pueblo, y luego lleva a cabo el corbán del pueblo, que era el chivo expiatorio, y expía otra vez por ellos tal y como lo ha ordenado el Eterno. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo central? Que nosotros siempre tenemos que procurar cómo reconciliarnos, cómo acercarnos ante la Torah, hacia el Eterno, perdón, pero a través de la Torah. ¿Cuáles son las instrucciones para acercarnos nosotros al Eterno? Amén. Pero bueno, dice este versículo, la forma cómo nos debemos de acercar, cómo debemos de hacer reconciliación, y vamos a encontrarlo en todo el Sefer de Baikra, el cómo y la forma. Siempre vamos a ver cómo nos tenemos que acercar, pero también la forma, la manera, cómo debemos de acercarnos hacia el Eterno, ¿sí? De hecho, el libro de Baikra se llama porque viene del verbo kará, por eso se llama Baikra, no se llama Levítico. Levítico le pusieron por los levitas, por las instrucciones de los levitas, pero hay mucho más instrucciones para todos los hijos de Israel que para los levitas. No sé por qué lo tradujeron como levitas, pero en hebreo el nombre de Levítico es Baikra porque viene del verbo kará. Se define llamar para intimar, para tener una relación. El Eterno nos está llamando a través del libro de Baikra, ¿sí? Nos está llamando no como para llamar, hey, tú ven para acá. No, tiene un propósito, tiene una manera para que tengamos esa relación con el Eterno, ¿sí? Yo cuando
llamo a mi esposa, no lo llamo como lo llamo a todos los demás. Yo a ella le digo, voy Ribka Jubati, Ani Rotzelo Marlach, Ani le Jubati, ve a Jubati Li. Así le digo en español. En español yo le digo a mi esposa, amada mía, ven para acá porque yo quiero ser tu amado y yo quiero que seas para mí como mi amada. Algo así se define estas palabras en hebreo que yo les di. Así el Eterno no llama por llamar, Él llama porque quiere tener una relación personal entre los hombres y con Él. Y todo es a través de su Torah. Por eso es importante mencionarles que el versículo central, la parashá central y el libro, el Sefer central de toda la Torá, el corazón de la Torá, vamos a verlo en esta parashá. Y espero que así como yo estoy tan emocionado, tan gozoso, todos nos podamos gozar de aprender las maravillas del eterno Yud Keved Hei. Amén. Muy bien, vamos a avanzar. Esta parashá se llama Shemini, octavo, pero ¿por qué octavo? O sea, ¿qué es lo que lo hace el día octavo? Recordemos que en la parashá anterior vimos que a los Kohanim, a los sacerdotes, los instruye a que estén 7 días dentro del tabernáculo de la tienda de reunión. Y lo vemos en Baikra 8:33. Esta es la Parashá Saf, es la que vimos hace 2 semanas, porque la anterior vimos todo lo que era concerniente a la festividad de Pesach. Y dice así, Baikra 8:33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados. Así lo dice la traducción Reina Valera. ¿Sí? Por eso viene el día octavo y es cuando va a empezar a ejercer sus ministerios todos los Kohanim. Pero aquí hay algo que noté y es muy importante. La traducción dice, porque por 7 días seréis consagrados, pero la realidad no dice así. La traducción correcta sería, de la entrada de la tienda de la cita no saldrán 7 días hasta el día de llenarse los días de la llenura de ustedes, porque en 7 días Adonai llenará las manos de ustedes. ¿Qué quiere decir eso de que el Eterno iba a llenar las manos de los Kohanim? ¿Sí? Literalmente, llenar sus manos es una expresión técnica cuando se ordena un Cohen. Implica que sus manos van a ser llenadas con ofrendas. Ahora estarán capacitadas para servir e iban a depender totalmente del Eterno, ¿sí? La enseñanza de este versículo es que es cuando el Eterno consagra, cuando el Eterno aparta, cuando el Eterno llama, el Eterno siempre va a respaldar ese ministerio. No tienen por qué depender de diezmos, de ofrendas, de regalías, de todo lo que exigen algunos ministerios pastorales, ¿sí? Porque ellos no pueden vivir sin los diezmos de las personas, sin las ofrendas, sin las primicias, ¿sí? No, cuando el Eterno llama, cuando el Eterno te aparta para su servicio, el Eterno, como dice en este versículo, llenará. Yamín es días, Yemalé es llenaré y Yethem es bastante. O sea que el Eterno promete que aquella persona que se va a dedicar a enseñar de su palabra, a compartir de su evangelio, el Eterno lo va a llenar abundantemente, bastante, que ni siquiera se la va a acabar, ¿sí? Entonces, cuando ese Cohen, cuando ese pastor, cuando ese ministro le va a servir al Eterno de una manera correcta, el Eterno se va a encargar de la añadidura, como dice sus escrituras. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así es que estos Kohanim estuvieron 7 días recibiendo
a manos llenas las bendiciones del Eterno y en el día octavo dice aquí la Torá que hoy Hashem será visible, ¿sí? Dice que asimismo un buey, está mal traducido, no es un buey, es un toro y un carnero, dice, para Corbán Shelamim, para Corbán de sacrificio de paz, eh, ofrecerás ante Elohim y una ofrenda vegetal con aceite, porque hoy la presencia del Dios Todopoderoso se revelará a ustedes. Esa palabra aparecerá es Nirá, ¿sí? Y viene de la raíz Ra, que es literalmente ver, que van a ver, se va a aparecer, se va a manifestar, se va a hacer visible, como dice el título en esta presentación, ¿verdad? Pero ¿no les ha surgido la pregunta a ustedes por qué Aarón tuvo que presentar sacrificios si estuvo anteriormente 7 días consagrados o 7 días en consagración? ¿Por qué tuvo que presentar a Aarón y sus hijos estos sacrificios, estos korbanot? ¿Sí? Porque tenemos nosotros un problema biológico, un problema genético, un problema congénito que se llama pecado. Ya nacimos con esas tendencias a pecar. Es que es la que nos ha concebido a nuestra naturaleza mortal, ¿sí? Nosotros ya nacimos para morir, nacimos para que tengamos inclinaciones a pecar. Aunque no lo querramos, nuestros ojos nos traicionan, nuestra mente nos traiciona, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser siempre va a tender a pecar. Es lo que le pasaba a los Cohen Gadol, a los que ellos tenían que ofrecer los sacrificios, presentar los sacrificios, perdón. Por eso tuvo que venir otro Cohen Gadol, uno que no tuviera pecado, uno que no tuviera mancha, uno que fuera santo, era Kadosh, apartado, inocente, ¿sí? Ese sacerdote, ese Cohen Gadol, se llama Yeshua, como lo dice en Hebreos 7, 26, 27. Dice, porque tal sumo Cohen nos convenía que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sí, Aarón tenía que presentar los sacrificios antes de llevar los sacrificios del pueblo. Primeramente, él se tenía que hacer expiación a través de un toro, a través de un carnero, para que sus hijos y él pudieran estar limpios sin pecado. Pero este Cohen Gadol, que se llama Yeshua HaMashiach, él se presentó una vez y para siempre para que nosotros pudiéramos tener ese perdón. Amén. Bien, pasamos a este otro punto que ya viene como en la línea número 3, que se llama fuego extraño. Si vemos la línea 3, va a empezar en el 9:24 donde dice, y salió fuego de delante de Hashem y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, ¿sí? Según el Midrash, dice que este fuego nunca se apagó. Y es importante mencionarle este Midrash, este comentario de la Torá, porque el Eterno mandó ese fuego por primera vez y por todos esos días para que a partir de todos los sacrificios, todo el incienso que se quemaba, se tomara de ese fuego que él mandó, ¿sí? No inició el fuego Moshe ni Aarón, nadie. El Eterno mismo inició el primer fuego para que se pudieran hacer los demás sacrificios. Y aquí es donde viene el relato, por algo empieza esta lilla número 3 en el 9:24 y empieza el relato del pecado de Nadab y Abiú. Yo ofrezco ahorita en esta presentación dos explicaciones, ¿sí? Literalmente dice así, y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño que él no les había mandado. Literalmente en este punto es el punto más claro del texto.
que él, o sea, que el Eterno no les había mandado. Esto indica que ellos prendieron un fuego raro, un fuego extraño, debiendo de tomarlo del fuego que el Eterno proveyó, ¿sí? Mi punto es esto. No le busquemos más explicaciones. Ellos ofrecieron o sea, prendieron un fuego nuevo, siendo que el Eterno ya había mandado el inicial para todos los demás sacrificios, ¿sí? Según Rashi, dice que el fuego debía de venir del altar, porque el primer fuego que prendió Hashem fue en el altar de los sacrificios, allá en el atrio, allá afuera, ¿sí? Entonces, ellos debieron de haber tomado del fuego si querían ellos acercarse al Eterno, tenían que haber tomado del fuego que el Eterno inició, ¿sí? Pero según Rashi dice que no lo tomaron de ahí, de ese lugar, del altar de los sacrificios. Usaron otro fuego, sustituyendo lo divino por algo humano. Y eso, puesto, no le agradó al Eterno. Amén. Hay otras interpretaciones, pero yo nada más voy a ofrecer estas dos. Por ejemplo, emitieron una decisión legal sin consultar a Moshe y que brincaron la autoridad de él, etcétera, etcétera. Y yo también a veces defiende el judaísmo a estos hijos de Aarón que no fue desobediencia, sino que fue un deseo interno, intenso de acercarse más y más y más al Eterno. Entonces, hay ciertas explicaciones, pero yo nada más le voy a dar estas dos que están en pantalla porque ofrecieron otro fuego, debiendo de haber tomado del altar de los sacrificios. No, ellos hicieron un nuevo fuego, ¿sí? Y quisieron presentarlo ante el Eterno, por eso no le agradó al Eterno. Bien, pero quiero compartirles esto que en toda la semana me estuvo dando vueltas. ¿Creen que hay fuego extraño en las iglesias? ¿Creen que están metiendo fuego extraño en las congregaciones, incluso en las quejilot, en las quejilá? ¿Sí? Están metiendo fuego extraños. ¿Cómo? Cuando se introducen prácticas, también enseñanzas o rituales que no están en la Biblia. Y ahorita en la mañana estaba yo platicando con mi amada esposa y vimos todas las, todo el fuego extraño que están metiendo en esas congregaciones, sobre todo aquellas congregaciones que hablan mucho de la prosperidad, mucho que de hablar en lenguas y etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que ellos se ponen a tumbar personas o las duermen y las tiran al piso y ahí se quedan por cierto tiempo, no sé, a veces minutos, a veces hasta horas, ¿sí? Termina el culto y todavía siguen ahí dormiditos, ¿sí? Ese es un fuego extraño, ese es un ritual extraño, eso no lo enseña la Torá, no lo enseña ni el Brit Hasham, ni siquiera la Tanakh, no, no lo enseña. No enseña que así debemos de hacer los cultos al Eterno, ¿sí? Como lo hemos visto en otras enseñanzas, cuando el pastor o los líderes imponen manos, ¿sí? Y empiezan a gritarle a demonios y se empieza a hacer un relajo total en ese culto, siendo que debieron o deben de aprovechar ese tiempo para darle enseñanza, a llevarlos a los caminos del Eterno. No, ellos prefieren ponerse a sacar demonios y empezar a declarar y empezar a hacer esto y el otro, ¿sí? También cuando se ponen a hablar en lenguas, y es un gritadero y es una habladería que nadie sabe lo que se está diciendo, nadie entiende, todos sacan sus conclusiones, sus interpretaciones. Y bueno, eso también es fuego extraño, ¿sí? O cuando el líder se pone a profetizar, ¿sí? Se pone a profetizar de prosperidad económica y que vas a hacer esto, vas a ser grande, vas a hacer... todo eso es fuego extraño, ¿sí? Ya no hay más profecías. Todas las profecías se están cumpliendo. Todas las profecías ya están dictadas o por los profetas o por la Torá o por mismo nuestro amado Yeshua. Ya no debe de haber más profecías. Se convierten esas disque profecías en adivinación, porque empiezan a adivinar. Y aguas cuando no se cumple aquello que te disque profetizó ese líder, porque te viene 7 veces más mal
de lo que podía irte bien. Amén. Y no solamente en las enseñanzas, familia, sí, en las prácticas esas que hacen, también en la alabanza. Cuando hay muchos gritos, que brincos sin medidas y que bailes sin sentido, por ahí nos compartieron en el grupo, una congregación donde se pusieron a bailar todos y bueno, se hace, hasta de burla se hace, ¿verdad? Pero que el Eterno no permita ya más fuego extraño en las congregaciones, porque de verdad están sustituyendo la obediencia con la música. En los cultos, como les comentaba, hay más alabanza que la misma palabra que penetre, que llegue hasta sus huesos. No, ellos prefieren dedicarle mucho más tiempo al tiempo de alabanza, de ministración y de hacer acciones que para ellos les agrada, para todas esas personas. Y muchos van por eso precisamente, ¿verdad? Pero bueno, la segunda propuesta que hago es porque en Baikra 10:9 inmediatamente sucede lo de que el Eterno dice que quemó y murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dice, luego pone este mandamiento: no beberán vino ni licor cuando entren al tabernáculo de reunión. Amén. Esta posible relación con el vino es justo después de que el Eterno mata a estos dos hijos y les dice eso, que no beberán vino ni licor. Los sabios deducen que Nadab y Abiú podrían haber entrado bajo los efectos del alcohol o del vino, por lo que no tuvieron un discernimiento espiritual. Bien lo dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿sí? La palabra griega que utiliza disolución es azotía, que quiere decir libertinaje, descontrol. Eso es lo que pasa cuando beben, o sea, se alcoholizan, se embriagan, pierden los estribos, se hace un descontrol en sus mentes, ¿sí? No solamente se embriagan, sino que pierden hasta el sentido verdadero que el Eterno les quiere dar a entender, ¿verdad? Pudo haber pasado que estos hijos de Aarón iban en estado de embriaguez, por eso el Eterno los mató, porque no sabían ni lo que estaban haciendo, ¿sí? Al llevar otro fuego que no era el que el Eterno les había proveído, quiere decir que ya ellos traían un descontrol. El judaísmo tiene un principio muy importante. Es que no solamente es embriaguez físico, también hay embriaguez espiritual. ¿Qué dice el judaísmo? Que estar embriagado espiritualmente es cuando tienes una mala enseñanza o una mala doctrina. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que pasó al principio con Eva? Se dejó embriagar por Hasatán. ¿Sí? Hasatán le dijo: no, si comes de eso seréis como Dios, ¿sí? Tanto que cuando le preguntó el Eterno a Eva, ¿qué le contestó? Cuando le preguntó el Eterno, le dijo: ¿qué has hecho, mujer? Ella contestó: la serpiente me hizo olvidar. Dicen las traducciones, me engañó, pero la verdadera interpretación es: la serpiente me hizo olvidar. ¿Por qué se olvidó? Porque Hasatán lo embriagó. Por eso ella cometió ese pecado desde el principio. Es que el vino te hace diluir la santidad, ¿sí? En Apocalipsis dice que la gran ramera ha embriagado a reyes y moradores de la tierra con el vino de su fornicación. Y para fornicación el griego utiliza la palabra porneia, que quiere decir prostitución, adulterio espiritual o figuradamente idolatría. Entonces, aguas con aquellos que están tomando un vino que es espiritual y que los embriaga, ¿sí? Porque están tomando una doctrina que es mala, que va en contra de los principios de la Torah, o va en contra de la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Salvador Yeshua, ¿sí? Con el hecho de que estén observando otro día que no es el que el Eterno ordenó, eso se le puede llamar una embriaguez espiritual. Y cuando enseñan que la bendita Torah ya está abolida, ya está abrogada,
eso es un fuego extraño. Lo volveré a repetir porque es importante. Cuando están observando otro día que no es este día, que es Shabbat, que es el día de reposo, entonces están llegando a una embriaguez espiritual porque el Hasatán les está mintiendo, les está haciendo creer, o más bien los hizo olvidar como a Eva, ¿sí? Que ese día no es, sino que es el día domingo, el día del sol, ¿sí? Y cuando todavía en domingo están enseñando que la bendita Torah está abolida, eso quiere decir que están introduciendo fuego extraño. Y esta parasha Shemini termina diciendo que debemos de distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y de lo puro, ¿sí? Para inmundo en nuestras traducciones dice inmundo o impuro, en hebreo es tamé, ¿sí? Y para limpio es tahor, ¿sí? Tamé es algo que no es compatible, no es apto con la presencia del Eterno, ¿sí? Cuando uno consume un animal que no es alimento, que es tamé, nos hace incompatibles con el Eterno. Y tengo esta definición para tamé, ¿sí? Todo aquello que expresamente es incompatible con la santidad, ¿sí? Y a partir de esta parasha y en adelante vamos a ver mucho esos dos conceptos. Tamé para impuro, tajor para limpio. Tamé para inmundo, tajor para puro, ¿sí? Entonces apréndanse esas dos palabritas, perdón, porque en las siguientes parashot vamos a ver esos conceptos y vamos a ver todos los demás que te vienen. Pero en forma general y de una manera rápida, porque el tiempo ya me consumió, vamos a ver todo lo que son en Baikra 11 todos los animales limpios e impuros. Amén. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, para tierra. Dice que en Baikra 11:3 dice todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, ¿sí? La pezuña partida simboliza distinguir entre lo puro e impuro, que tienen la capacidad de estos animalitos, por ejemplo, esa ovejita que vemos ahí, que ellos dividen correctamente, caminan con discernimiento, saben separar qué es bueno comer y qué no es bueno, no es bueno para su salud, ¿sí? Y cuando dice la Torah, y que rumía, rumía implica volver a procesar lo que ya comió. O sea, hacen una reflexión, les llega a su segundo estómago esa comida y lo vuelven a repasar, a ver si esa comida no tiene contaminantes. Si tiene contaminantes, lo vomitan. Y si no tiene contaminantes, lo ingieren. Así es que un animal limpio en eso se va a identificar, que su pezuña les enseña a dividir o a separar o a distinguir entre lo puro con el impuro. Tenemos un ejemplo como el cerdo, que tiene una apariencia, pero tiene otra realidad. El cerdo muestra la pezuña como si fuera limpio, pero por dentro no lo es. ¿Qué simboliza? Alguien que aparenta santidad externa, pero no tiene la transformación interna, ¿sí? El otro concepto, el rumía, medita. En el pensamiento hebreo, rumiar se asocia con meditar, procesar, internalizar. Ese animal que no es kosher, no lo discierne, no lo medita, ¿sí? Al principio parece que se identifica, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de comer? Pero cuando ya le llega el hambre o cuando ya le llega la desesperación, ya no lo medita, ya no lo procesa, ¿sí? Lo ingiere, se lo come como venga, sea lo que sea. Incluso si le pones pedazos de cerdos al mismo cerdo, se lo come y no identifica si es bueno o si es malo para su consumo, ¿verdad? Bien, el Eterno nos dice este día que no seamos como el cerdo que al parecer somos correctos, que tenemos pezuña hendida, que tenemos dividida, podemos identificar lo puro con lo impuro, ¿sí? Porque el cerdo es el único animal mencionado que engaña a simple vista. Por eso en la tradición judía ven un símbolo fuerte de hipocresía, una apariencia de pureza sin obediencia real. No seamos como los cerdos, familia, seamos como los animales kosher, que si identificamos lo puro con lo impuro,
pero que también repasamos lo que nos vamos a ingerir, lo que nos vamos a comer, ¿sí? Pasamos al de las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, igual que los de tierra, pezuña hendida y rumía, los peces es aletas y escamas, ¿sí? Es importante que sepamos por qué las escamas, por qué las aletas. Las aletas permiten al pez moverse con intención, no dejarse llevar con la corriente, ¿sí? Los animales kosher siempre van a ir en contra de la corriente. Si una corriente los quiere llevar para allá, ellos no, ellos se van a resistir, ellos van a permanecer en su camino, ¿sí? Esa es una imagen espiritual. Una persona que no vive arrastrada por el entorno, quiere decir que tenemos aletas, que tenemos la capacidad para no dejarnos llevar por la corriente. Y las escamas le sirven de protección, de identidad, ¿sí? Protegen al pez como una cobertura, ¿sí? Espiritualmente hablando, estamos hablando que ellos tienen una disciplina, límites, identidad definida. Además, les sirve como filtro. Es importante esto, familia. Las escamas les sirve como filtro, identifican lo puro con lo impuro, así como aquellos animales de tierra que tienen la pezuña hendida. Les sirve como filtro, ¿sí? No comen excremento de otros peces, tampoco animalitos muertos. Sus mismas aletas les sirve de filtro, les enseñan qué pueden comer. Claro, sabemos que ellos comen puras plantitas marinas, ¿verdad? Las algas, ¿sí? O tal vez incluso lo que produce la tierra, pero nunca van a comer animalitos muertos, tampoco van a comer excremento ni nada de eso. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de los animalitos o los peces que viven dentro de agua? Que seamos como esos peces, que filtremos todo lo que quiere entrar a nuestra vida, llámese ideas, llámese influencia, llámese comida, ya sea bebida, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que pasarlos por un filtro y ese filtro pues son las instrucciones del Eterno, es la Torah, ¿sí? Ambas cosas son necesarias, tanto las aletas como las escamas, porque estamos ahí contrastando la dirección, la protección, la santidad, el movimiento, es un contraste de lo que el Eterno nos permite o lo que no nos permite más bien. Amén. Entonces, estos animalitos sin estas características, sin aletas, sin escamas, suelen ser de fondo, siempre van a estar en la parte baja, ¿sí? O también puede ser también depredadores agresivos como el tiburón, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña entonces en estos animalitos? Que nosotros siempre debemos de apegarnos solamente a la Torá que nos eleva, no a aquellas enseñanzas que nos llevan a la parte de abajo desordenadamente. Amén. Pasamos a lo que son las aves, las que andan en el aire, las que andan en la tierra. Aquí la Torá no nos da señales o al menos así dos testigos como las aletas y escamas o la pezuña hendida y rumía. No, dice, y de las aves estas tendréis en abominación. Y por lo general son carroñeras o no son domésticas. Las aves depredadores, el Eterno no nos los permite, las prohíbe porque cazan a otros animales consumiendo sangre, ¿sí? Son asociadas con violencia y muerte. Por ejemplo, las aves carroñeras tampoco podemos comerlas porque comen animales muertos, se alimentan de puros animales ya en descomposición. Todos estos se asocian con impurezas, ¿sí? El Eterno no quiere que nosotros, como sus hijos, debemos estarnos impurificando al tocar un animal muerto, al consumir animales que son carroñeros, etcétera, etcétera. Ahí nos los especifica la Torá en Baikra 11:13 en adelante. Amén. ¿Cuáles son las permitidas? Aquellas que comen semillas, que comen granos, que no son agresivas, que normalmente son domésticas, son las que el Eterno nos enseña a que podamos consumirlos en exclusiva, esos tipos de animalitos. Los sabios observaron que las aves kasher suelen no ser depredadoras, que tienen un buche donde guardan comida, tienen una molleja que se puede desprender fácilmente y que no atrapan comida con garras, como aves de rapiña. Entonces, esas son cómo se identifican las aves que sí
podemos comer. Y de los insectos, en Baikra 11:21 dice insecto alado que anda sobre cuatro patas y dos para saltar. Si tienen varias patas, más de cuatro, pero no saltan como las arañas, o como los cien pies, no debemos de consumirlo. Tienen que andar, que puedan impulsarse para saltar, ¿sí? Para ir hacia arriba. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza simbólica? No están limitados a la tierra, a lo bajo, ¿sí? A diferencia de otros insectos, estos no se arrastran, ¿sí? No viven siempre abajo, en lo oculto, en lo impuro. Todos estos tienen un movimiento distinto, rompiendo el patrón, por ejemplo, como esas cucarachas que a todos lo detestamos, esos alacranes que le tenemos miedo a que nos piquen. Estos se distinguen en esa manera, que ellos no siempre están abajo, siempre andan impulsándose, elevándose en los aires. Amén. Y por último, ningún reptil. Aquí no hay ninguna condición que algunos reptiles sí, algunos reptiles no. No, la prohibición está en Baikra 11:41 y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Y en Apocalipsis nos dice que ninguna cosa inmunda va a entrar a la nueva Jerusalén. Así es que familia, aquí está expuesto lo que el Eterno nos quiere decir, cómo nos debemos de comportar en nuestros días, la forma, cómo debemos de comer, cuál es el alimento, la dieta kosher, la dieta o de la que cumplen las leyes de Kashrut, con el fin de que nosotros nunca nos contaminemos y siempre seamos kadosh, siempre seamos apartados y podamos merecer esa santidad. Y recuerden, sin santidad nadie verá a Adonai. Amén. Muchas gracias, toda Rabá, por su atención.